No fue una batalla abierta, fue un encierro. Los españoles se refugiaron en la iglesia de Sangarará, convencidos de que el edificio los protegería y que nadie se atrevería a atacarlos allí. Se equivocaron. El fuego rodeó el lugar. El humo llenó el interior. La pólvora almacenada estalló. En pocos minutos el refugio se convirtió en una trampa y la salida desapareció. Cuando todo terminó, no hubo disparos finales, ni combate cuerpo a cuerpo, solo cenizas, silencio y un destacamento que quedó prácticamente destruido. Así ocurrió Sangarará, un punto de quiebre que cambió el curso de la historia. Crónicas de hierro y acero. Era 18 de noviembre de 1780 y el amanecer llegó lento, como si el sol dudara en mirar lo que iba a pasar. El aire estaba frío, ese frío que corta los labios y entra a los huesos. Sobre el pequeño pueblo de Sangarará, la neblina se deslizaba como un manto, ocultando y mostrando como si la montaña respirara. Sangarará era un pueblo humilde, calles de tierra, casas bajas de adobe, perros que siempre parecían tener hambre. La vida allí solía ser predecible: trabajar, obedecer, callar. Pero ese día, el silencio cotidiano fue reemplazado por otra cosa. Pasos, muchos pasos. Al principio solo sombras moviéndose en los cerros, luego figuras, después un mar de gente. Los cerros, normalmente quietos, estaban cubiertos de hombres y mujeres. Venían desde distintos rumbos, como ríos que buscan un mismo destino. Algunos llevaban días caminando, otros no habían dormido, pero todos compartían algo en la mirada, una mezcla de cansancio y determinación. Aquel ejército no parecía un ejército. No había uniformes brillantes ni tambores oficiales. Había ponchos gastados, sombreros chuecos, sandalias hechas de cuero y pies descalzos endurecidos por la tierra. Había rostros curtidos por el sol, manos llenas de cicatrices, mujeres que cargaban niños en la espalda y mochilas hechas de lana. Ese era el ejército de la rebelión, y al frente de ellos iba un hombre que no necesitaba gritar para ser escuchado. Se llamaba José Gabriel Condorcanqui, pero ese nombre ya había quedado atrás. Ahora su nombre era otro, su nombre era peso, su nombre era herida antigua, Túpac Amaru II. Era cacique reconocido por la corona, tenía linaje inca y autoridad legal. Conocía las leyes del imperio mejor que muchos españoles. Llevaba algo más grande, la memoria de un imperio roto y la rabia acumulada de un pueblo entero. Había visto demasiado: indígenas arrancados de sus hogares para la Mita, hombres que salían hacia Potosí y no regresaban, ancianos obligados a cargar mercancías que no pedían, corregidores llenándose los bolsillos con el reparto mercantil. La injusticia tenía nombres, tenía rostros, tenía sistema, y aquel día la paciencia se había agotado. La noche anterior a la batalla, pocos durmieron. Alrededor de fogatas pequeñas, grupos de hombres conversaban en voz baja. Algunos rezaban, otros afilaban lanzas hechas de madera endurecida al fuego. Otros miraban al cielo, buscando quizás alguna señal en las estrellas. Algunos tenían miedo, otros tenían rabia. La mayoría tenía ambas. Túpac Amaru caminaba entre ellos sin escoltas de lujo. No decía mucho, miraba, escuchaba. Sabía que el liderazgo no siempre se gritaba, a veces solo se cargaba. A lo lejos, Sangarará dormía, o intentaba. Dentro del pueblo, las autoridades coloniales ya sabían lo que se venía. Milicias improvisadas, criollos, españoles, algunos indígenas aliados al rey. Su refugio no era una fortaleza militar, era una iglesia grande, blanca, de muros gruesos. Allí entraron con familias, armas, pólvora y miedo. Creían que las paredes sagradas serían intocables. Creían que nadie se atrevería a atacar la casa de Dios. Creyeron mal.
El amanecer trajo el cerco. Cuando la neblina se levantó, el cuadro era claro y frío. Sangarará estaba rodeado. Desde lo alto de un cerro, Túpac Amaru observaba el pueblo. No vio una ciudad poderosa, vio un símbolo. Sabía que lo que ocurriera ese día no solo se escribiría con espada o pólvora, sino en la memoria. Las cifras hablan de 4.000 a 6.000 rebeldes. Ninguno era soldado profesional. No habían entrenado en academias militares. No conocían tácticas europeas, pero conocían los cerros, conocían el frío, conocían el hambre y conocían la injusticia. Sus armas eran humildes pero no inofensivas: lanzas largas de madera, piedras para hondas, macanas, hachas, unos pocos mosquetes viejos manejados por desertores y criollos unidos al otro bando. Los realistas, en cambio, tenían mosquetes, pólvora, algunos caballos, disciplinas traídas de Europa. Lo tenían todo, excepto una cosa: número y pueblo. Antes del primer golpe, hubo palabras. Túpac Amaru envió mensajeros, pidió rendición, ofreció perdonar vidas. No era un ataque salvaje sin pensamiento, era una decisión política. Dentro de la iglesia, la respuesta fue no. Se atrancaron puertas, se recitaron oraciones, se cargaron armas. Y entonces el silencio se rompió. No hubo clarines, hubo un rugido en quechua, un rugido que venía de generaciones enteras apretadas dentro de un solo grito. Los rebeldes comenzaron a avanzar. El sonido del mosquete atravesó el aire frío. Algunos rebeldes cayeron, nadie se detuvo. La ola humana siguió avanzando. Piedras volaron por los cielos de Sangarará. Las tejas de la iglesia comenzaron a romperse. Algunos caballos intentaron salir para abrir paso y retrocedieron. El cerco era demasiado grande, no había escape. Las calles se volvieron un laberinto de polvo y gritos. Lanza contra bayoneta, piedra contra bala, hombre contra miedo. Y entonces ocurrió el momento que la historia recordaría para siempre. La iglesia empezó a arder. Las crónicas discuten el origen. Unos dicen que fue encendida por los rebeldes, otros que fue accidente. Otros, los realistas, al refugiarse en la iglesia, subieron al techo y a las torres para disparar desde arriba. Se dice que un proyectil o una chispa de su propia pólvora prendió el techo de paja, Ichu. Esto es vital porque Túpac Amaru II fue excomulgado precisamente por este evento. El clero lo acusó de quemar la casa de Dios, aunque él intentó rescatar a los sobrevivientes. No importa el detalle técnico, lo que importa es la imagen. Llamas lamiendo muros blancos, humo negro saliendo al cielo, gritos que ni las campanas podían callar. Dentro había soldados, habían autoridades y también familias. Las paredes temblaron, el techo crujió, la madera cedió y la batalla terminó. No con una espada, no con una bala, sino con fuego. La victoria fue total. La batalla de Sangarará había terminado y Túpac Amaru II había ganado, pero no hubo celebración estruendosa, no hubo bailes, no hubo fiesta, hubo silencio, silencio de quien entiende que la historia acaba de cambiar y que, después de cruzar cierto umbral, ya no hay retorno. Las montañas llevaron la noticia más rápido que los mensajeros. Sangarará cayó. Los realistas fueron derrotados. Túpac Amaru venció. Muchos se unieron a la rebelión. Otros huyeron al ver que el poder colonial podía caer. Otros comenzaron a temer más que nunca, porque el incendio de la iglesia fue usado como propaganda. Desde los altares y los púlpitos se difundió un discurso oficial. Se les presentó como criminales, como enemigos del orden, como una amenaza para la sociedad. Y en Lima, en Cusco, en el virreinato entero, el mensaje fue claro. Esto ya no era una simple protesta, era una rebelión indígena gigantesca. No había marcha atrás.
En las sombras de la victoria estaba Micaela Bastidas, la columna vertebral del movimiento. No necesitó estar con lanza en mano en Sangarará para ser esencial. Ella organizaba rutas, mensajes, provisiones, logística. Veía lo que Túpac Amaru a veces no veía: tiempos, costos, peligros. La rebelión no era solo una batalla, era red de gente, caminos y decisiones. Y Sangarará fue la chispa más brillante. La fecha quedó marcada como un corte en la historia. 18 de noviembre de 1780, en Sangarará, Cusco. Fue victoria rebelde. Fue la primera gran victoria y también el inicio del camino más difícil. Después vendrían el sitio del Cusco, las divisiones, las traiciones, la captura, la muerte brutal de Túpac Amaru. Pero eso será contado en otra crónica, porque lo que nos queda hoy es esta imagen: un pueblo pequeño, una iglesia ardiendo, un nombre que atraviesa el tiempo, Túpac Amaru II, y la frase que parece susurrar el viento en Sangarará: ese día no solo ardió una iglesia, ardió el miedo, y los Andes por un instante despertaron.